objetivo era hablar sobre un tema que es el de las segundas oportunidades en el mundo empresarial. Entonces nos parecía interesante reunir a 4 personas que han pasado por esta situación, que nos cuenten su experiencia, ver cómo se pasa de ese trago, cuáles son las soluciones si las hay y cómo han conseguido sobreponerse. Para nosotros, para aquellas personas que están empezando, el ver simplemente los éxitos, los fracasos, las lecciones aprendidas, pues la verdad que es algo espectacular. Este es el país de cuando tú propones un proyecto emprendedor, te dicen a dónde vas. Cuando el proyecto emprendedor evoluciona, si te va mal, ya te dije yo, y si triunfas, qué suerte has tenido. Entonces yo creo que es cultural, ¿no? Tenemos una negación, ¿no? del fracaso. Yo creo que hay gente que ha cometido errores, que las empresas no han ido bien, pero si lo ha hecho de forma honesta, pues tiene oportunidad de volver a reemprender. El emprendimiento es volver a levantarte, es decir, una vez que has tropezado, volver a levantarte y seguir el camino hacia adelante. Es interesante contar la experiencia para que puedan aprender otros de ella, ¿no? Si los errores que tú has cometido en el pasado, las cosas que te han ido ocurriendo sirven de ejemplo para otros en su trayectoria, pues siempre, desde luego, te sientes satisfecho de poder hacerlo y poder ayudar a los demás. Una persona que intenta hacer cosas o no, le irá mejor o peor, tendrá más o menos éxito, pero seguro que como mínimo aprenderá y seguirá haciendo duro. Siempre es muy positivo de que cada cosa que haces mal o regular, pues intentar sacar algo bueno, ya que equivocarte te vas a equivocar un montón de veces, pues sacarle rendimiento a esos errores. La lucha, la tenacidad, la creencia y la apuesta por sus ideas, por sus proyectos, para mí todo eso es vital y no sé, he disfrutado muchísimo. Mantener siempre la ilusión es lo importante, o sea, marcarte unas metas, unos objetivos, luchar por ellos, esforzarte y seguir ahí, pase lo que pase. Las segundas oportunidades se vuelven a considerar por parte de las personas que ya han tenido un traspiés anterior, recuperando, ¿no? Esa capacidad de creer en sí mismos y de querer algo, ¿no? Construir algo, alcanzar algo. Y sobre todo ser valientes. Lo que es positivo de estas jornadas es decirle a la sociedad aragonesa, en este caso, que tener una segunda oportunidad no es algo negativo, sino algo positivo. Que el haber fracasado en la primera no es un estigma. De hecho, en las segundas oportunidades los empresarios suelen crecer más rápido, generar más empleo y perdurar más años de vida como empresa.